Entonces vamos a comenzar. Ya, de todas maneras, hoy día tenemos bajo rating, pero de todas maneras va a ser súper interesante y va a quedar la grabación. Entonces, queríamos primero, como siempre, agradecer a nuestros y nuestras invitadas de los días martes, ¿no? Y queríamos también cerrar esta sesión de invitados con alguien que tengo que reconocer que tendría que haberle avisado con mucho más tiempo y se me fue. Fue como, ¿no? La tenía pensado siempre para el final, pero bueno, cosa del profesor Toro que se le olvidan las cosas. Así que quería agradecer, Cecilia, por tu tiempo, por tu disposición con tan corta y tan poco tiempo de aviso. Cecilia, bueno, es trabajadora social y ella está haciendo su doctorado en la Universidad de Edimburgo y sus temas han sido, y se está moviendo un poco en los temas de salud mental, o sea, perdón, de salud, los determinantes sociales de la salud, las desigualdades en la salud, y particularmente ella ha tenido todo un trabajo que también nos puede contar si le preguntamos en temas de oncología infantil, pero ahora está focalizando su investigación fuertemente en temas de obesidad infantil. Pero de alguna manera ella tiene una mirada sobre la salud pública también, ¿no? Desde los determinantes sociales y también algunos elementos culturales. Por tanto, también nos parecía importante poner como un ojo en eso, ¿no? Para esta sesión casi ya final del semestre con los invitados. Así que Cecilia, muchas gracias. Cecilia, tenemos un par de horas, bueno, 3 o 4, ya no sé. Está desde Edimburgo compartiendo con nosotros. Así que Cecilia, muchas gracias por tu tiempo y toda tu disposición. Hola a todas y a todos. Muchas gracias, Edgardo, por esta invitación. Y muy contenta de poder aportar un granito al curso que ustedes están haciendo. Me parece genial además que incorporen los temas de salud como temas relevantes dentro de la infancia o las infancias. Así que sí, estamos con 3 horas de diferencia, pero todavía es una muy buena hora para estar acá. Así que, bueno, les voy a contar un poquito de, como decía el profesor Edgardo, de lo que yo he estado haciendo ya varios años desde que empecé en este camino de trabajo social. Y hoy día un poco la ruta es contarles cuáles han sido estas ideas o inspiración para el trabajo que yo estoy haciendo, el contexto y la justificación o la racionalidad, ¿cierto? Cuáles son los objetivos concretos del estudio que también les voy a contar en el que estoy. Y algunos aspectos metodológicos, pero no me voy a tener mucho tiempo ahí, sino que va a ser más interesante toda la discusión o preguntas que puedan haber. Un poco para contextualizar desde las experiencias personales, siempre yo diría que desde niña y adolescente también, en el colegio sobre todo, estas experiencias de tratar de mejorar aquello que yo veía que era como distinto, que era injusto, o sea, había como ahí algo en particular que me llevaba a liderar ciertos proyectos que tenían que ver con transformación. O sea, yo sentía que había ahí como una vocación desde hacía mucho tiempo y como decía Edgardo, entonces entré a estudiar trabajo social, estudié en la Universidad Católica, en esos años, bueno, en Santiago era la universidad que tenía la carrera, recordemos que la escuela, la Universidad de Chile había sido cerrada en dictadura, así que entro a estudiar trabajo social ahí y obviamente ahí se abre todo un mundo que tiene que ver con cómo entender el trabajo social, con estos fundamentos del trabajo social y todo este aporte que hace Tere Matus a los lineamientos, ¿cierto? Y fundamentos del trabajo social. Entonces, luego de haber estado estudiando ahí, me he desempeñado trabajando en organizaciones vinculadas a la salud. Entonces, en una primera etapa estuve trabajando con pacientes en diálisis, con problemas renales, pacientes trasplantados, y luego de eso en otra organización vinculada a niños en tratamiento de cáncer y sus familias, en las distintas ayudas de tipo social que tienen que ser pensadas en estos contextos de salud. Y luego de unos 10 años aproximadamente de trabajo, digamos, en terreno y en estas organizaciones, decidí formarme en investigación. Bueno, y en esa oportunidad yo hice el máster en desigualdades en salud y política pública, que es donde conocí al profesor Edgardo. Él estaba en esos momentos haciendo su doctorado acá en la universidad. Y de algún modo ahí empieza a surgir, ¿cierto?, este
requisito por trabajar en investigación, entonces al terminar el máster y volver a Chile, me vinculé a un proyecto de investigación de análisis comparado de cáncer infantil en América Latina, en donde pude trabajar como coinvestigadora en la parte del estudio cualitativo. Y además en ese periodo también realicé docencia, empecé a hacer docencia en la Escuela de Medicina a los estudiantes de pregrado de primer año de la Universidad de Chile, con toda esta mirada desde las ciencias sociales y los determinantes sociales de la salud. Y por otro lado también tuve la oportunidad de hacer docencia en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, que era donde yo había estudiado. Y bueno, en este periodo seguí en mí este tema de investigar, ¿cierto? De formarme, y como yo había trabajado en un máster en obesidad infantil, era un tema en el que yo quería como profundizar, y también eran unas líneas de interés para CONICYT en ese momento, que ahora es ANIT, ¿cierto? Y pude obtener la beca para venirme a hacer el doctorado. Aquí esto es un ejemplo de publicación, no sé qué pasó acá, que se cortó, pero esta es parte del análisis comparativo que hicimos con países latinoamericanos. Entonces, bueno, ahí está el logo de la Fundación Nuestros Hijos, que era desde donde yo estaba, digamos, parada en ese momento en la investigación, y otras organizaciones internacionales. Y tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, entonces también fue muy potente el impacto que tuvo ese proyecto, y ahora de hecho se está haciendo una versión similar, pero para países en el continente de África. Otra línea de investigación que surgieron en ese momento fue la de trabajar un perfil socioeconómico de las familias de niños diagnosticados con cáncer. Esto lo hicimos en el Hospital Ezequiel González Cortés, y también mostró resultados súper interesantes que tienen que ver con cómo, si bien el tratamiento de cáncer está garantizado en Chile para los niños de 0 a 15 años, todos los cánceres tienen el acceso a tratamiento a través del GES. Hay una serie de otros elementos que no están considerados, que tienen que ver con los traslados, con el hospedaje. Hay muchos niños que tienen que trasladarse desde una región a otra para recibir el tratamiento. Entonces, todos esos elementos sociales son tremendamente impactantes en el ámbito de la salud. Y este otro estudio es de factores de riesgo identificados a partir de la situación socioeconómica de las familias de niños y niñas con cáncer en 4 unidades. PINDA se llama las unidades donde se tratan a los niños con cáncer en Chile. Y este estudio estamos ahora en etapa de análisis. Ojalá esperamos tener resultados pronto. Y este es otro estudio en el que estamos trabajando también en paralelo, que fue hace poco, que a propósito del COVID, se generaron unos fondos o entrega de recursos muy rápido para poder desarrollar algunas estrategias, y aquí estamos trabajando en entornos de información sobre COVID y la adopción de conductas preventivas en población general y grupos de riesgo. Esto apunta a población de 18 años hasta los 65 años, y luego la población mayor de 65 años. Entonces, volviendo un poco al contexto y justificación, bueno, obviamente datos que ustedes conocen en Chile, una población de casi 20 millones de habitantes, y el 62% en la región metropolitana, la población infantil alrededor de un 20%, y tenemos la tasa de mortalidad más baja en comparación con otros países de Latinoamérica. Y con esta economía neoliberal, ¿cierto? Un país que pertenece a la OECD, con uno de los países más ricos de América Latina, sin embargo, el más inequitativo de los países en América Latina. Y aquí podemos ver en esta tabla, ¿cierto? Que también es de la OECD, cómo Chile se ubica aquí, ¿cierto? Liderando esta tabla de inequidad, junto con Costa Rica, México, en comparación a estos países, por ejemplo, Islandia o Dinamarca, Noruega, los países nórdicos, donde hay mucho menos inequidad. Y aquí está el modelo de determinantes sociales, que era el que les comentaba el profesor Edgardo hace unos minutos, y desde el cual yo también trabajo, y que tiene que ver con cómo no solamente los factores individuales o el estilo de vida, sino que también las redes sociales y comunitarias y las condiciones en las que nosotros vivimos y trabajamos van a impactar tremendamente en la salud que nosotros podamos tener. Y dentro de esto está el trabajo, el medio ambiente en el trabajo de que nos desenvolvemos, la educación que nosotros tengamos. O sea, efectivamente, tener más años de educación nos va a garantizar tener mejor salud que si no la tenemos, lo que tiene que ver con la producción de alimentos,
el desempleo, el acceso a agua, el acceso a agua potable, el acceso a servicios de salud, ¿cierto? Y nuestros hogares, nuestras casas. O sea, es muy distinto que nosotros vivamos una residencia urbana, quizás con buenas conexiones de transporte, áreas verdes, etcétera, en comparación a un área que no tenga estos accesos, un área que no tenga agua potable. O sea, evidentemente eso va a afectar la salud de las personas. Y por supuesto que aquí también vemos que están estas condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales, que son más bien estructurales, es decir, cómo desde los gobiernos o desde la globalidad, por así decirlo, nuestros propios gobernantes han generado estructuras que son más bien fijas y que es muy difícil que nosotros podamos modificar, ¿sí? Y eso también nos va a determinar tremendamente en la salud en que nosotros podamos ir desarrollando. Entonces, este es un mapa, por ejemplo, de la distribución de grupos socioeconómicos en Santiago. Y si ustedes se fijan aquí, en la zona este, ¿cierto? Aquí debiera estar la cordillera. Entonces, aquí vemos que están los grupos socioeconómicos más altos, ¿sí? Y por el contrario, en la zona oeste y en la zona sur están los grupos socioeconómicos más deprivados, ¿cierto? O más pobres o más vulnerables. Y yendo hacia mi tema en específico que tiene que ver con obesidad infantil, si yo tomo los datos de la obesidad infantil y los pongo sobre este mismo mapa de socioeconómico, lo que nos vamos a encontrar es que hay una coherencia entre el nivel socioeconómico y los datos de obesidad infantil. Es decir, donde yo tengo mayores ingresos, por ejemplo en esta comuna de Vitacura, Providencia y Ñuñoa, tengo menos porcentaje de obesidad en comparación con estas comunas como Huechurá, Los Espejos, San Ramón, en donde los porcentajes de obesidad aumentan. Entonces aquí claramente vemos que hay una distribución entre la desigualdad socioeconómica y la prevalencia de obesidad. Entonces, ¿qué otro elemento me llama la atención? Es que la obesidad infantil en Chile hay 3 de 5 niñas o niños de 10 años que están con sobrepeso u obesidad. Es decir, es una cifra que para la salud pública ha sido tremendamente alarmante, y yo diría que previo al COVID era un tema recurrente en las noticias, en los medios, en las discusiones. Muy, 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 muy potente siempre este tema. Entonces, al ir a mirar un poco la literatura y revisar y un poco sumergirme en todo este mundo de la obesidad infantil y cuáles son los discursos que hay, dentro de los principales hallazgos y brechas hay una preocupación global por la obesidad infantil, incluyendo Chile. Sin embargo, las intervenciones no han tenido efecto y no ha habido disminución de la obesidad. Entonces, uno se encuentra con cientos de intervenciones a nivel de las escuelas, programas de ejercicio, y no han tenido efecto. Por otro lado, existe un mayor foco en datos epidemiológicos, es decir, en estos datos que tienen que ver con prevalencia, cuántos casos hay, dónde están ubicados, que son más bien datos cuantitativos y datos más bien del ámbito clínico, pero no hay foco en la experiencia de las niñas y los niños y sus familias, en las prácticas de alimentación, en las experiencias de alimentación, y tampoco hay estudios desde estas perspectivas. Hay escasa investigación con relación a la obesidad y al estigma de obesidad, y no hay estudios de este tipo tampoco en Chile. Y hay muchísima evidencia que vincula el estigma por el peso o por sobrepeso y cómo este impacta en la salud mental, no solamente en la salud física de las personas. Por otro lado, el link que existe o la relación entre la obesidad infantil y la inequidad es notable. O sea, es demasiada la evidencia que existe con relación a ello. Menos atención ha sido puesta en factores de riesgo, en factores como género o etnicidad, y pocos estudios han explorado cómo estos se intersectan entre ellos. Y por último, pero uno de los más relevantes a mi parecer, es que las voces de las infancias están silenciadas dentro de esta revisión de literatura. Entonces, cuando yo voy a hacerme una pregunta de investigación que tiene que ver con todos estos temas que ya les mencionaba, dentro de mis objetivos está justamente explorar los significados de la salud, del peso y de los cuerpos para los niños y sus madres, y bueno, ya les voy a explicar por qué considero también a las madres en este caso,
Busco explorar las experiencias de las niñas y niños con relación a sus prácticas de salud y peso, y explorar cómo la edad, género y nivel socioeconómico pueden impactar también la relación con el cuerpo, el peso y las prácticas de salud. Entonces, ¿por qué incluir a niñas y a niños? En primer lugar, para evitar una experiencia mediada a través de los adultos, como ha sido criticado por otros investigadores. Su capacidad, es decir, la capacidad de los niños relacionada con la edad y la competencia, se ha debatido con frecuencia, y podría explicarse porque la mayoría de los estudios son realizados por pediatras o interpretados por los padres desde el punto de vista de un adulto. Entonces, por lo general en los estudios lo que se hace es ir a entrevistar a los padres o aplicar un cuestionario a los padres, o hay muchísimos estudios desde la pediatría. Sin embargo, nadie va a preguntarle a los niños por esta idea como de que la edad y la competencia son debatibles, ¿sí? Por otro lado, porque investigadores cualitativos han sugerido que las narrativas de la niñez son la mejor manera de acceder a sus conocimientos y contribuir al desarrollo de políticas públicas dirigidas a mejorar sus experiencias relacionadas con la salud. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante que ya se han levantado voces hace un buen tiempo que tienen que ver con eh, ir a relevar las experiencias de los niños. Y en tercer lugar, porque también reconozco a las niñas y niños como agentes sociales, ¿sí? De su proceso y de los cambios sociales. Y esto implica un movimiento desde objetos a sujetos de investigación como actores activos en la construcción de sus experiencias, la salud y la vida. Entonces, si bien nosotros sabemos que hay una convención de derecho internacional a la cual Chile adscribe, los niños en Chile no son reconocidos como sujetos de derecho. Y cuando nosotros tenemos que investigar con los niños, tenemos que primero ir a pedir la autorización a los padres, porque los niños no tienen esa competencia, digo entre comillas, porque eso es totalmente debatible, entonces tenemos que siempre pasar por la autoridad, porque ellos no están siendo reconocidos anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, la metodología que yo decidí utilizar para este estudio en particular es obviamente desde la perspectiva cualitativa, y este enfoque interpretativo es de donde yo quiero acceder al conocimiento. Es decir, si bien hay una realidad que es objetiva, son niños que van a cumplir ciertas características de género, de datos de peso o indicadores de salud con los cuales yo voy a trabajar. También hay una historia que se va a ir relatando a través de lo que ellos me vayan diciendo, y la relación que se vaya generando también en estas entrevistas que yo pueda ir obteniendo con ellos. Entonces, también ahí vamos a ver elementos de rigor que se deben considerar en este tipo de estudio. Y el diseño del estudio, por lo tanto, está siendo considerados niñas y niños de 10 a 12 años, y esto en la comuna de Puente Alto y La Pintana, que obviamente tiene que ver con las comunas que tienen menores ingresos y menores niveles de escolaridad dentro de la región metropolitana. Y hay criterios de inclusión que son asociados al peso, que no los describo acá porque son bastante técnicos, y se incluye también a su cuidador. Y esto porque los niños entre los 10 y 12 años están en esta etapa de transición desde la infancia, o sea, como desde la niñez, por así decirlo, hacen este paso hacia la adolescencia. Entonces todavía están en una etapa en la que dependen muchísimo de su cuidador. Y bueno, en Chile alrededor del 90% de las cuidadoras son las madres de los niños y niños. Entonces, por lo tanto, está pensado en ir a conversar no solamente con las experiencias desde el punto de vista de los niños, sino que también ir a ver qué es lo que pasa en la relación con este cuidador o cuidadora, porque al preguntarle a los niños con relación a sus prácticas cotidianas, por ejemplo, qué es lo que comen, a qué hora comen, todavía eso tiene mucho que ver con decisiones que no toman ellos, sino que las toman en este caso sus cuidadores. El reclutamiento está pensado a través de salud primaria, entonces a través de algunos centros de salud familiar y colegios también de estas mismas zonas indicadas. Y el método obviamente está pensado como entrevistas semiestructuradas con los niños y sus cuidadores. Y ha sido tremendamente desafiante tener que transformar el proyecto de estudio que estaba pensado en que fuera
en estas entrevistas presenciales, cara a cara, en las casas, porque también la literatura nos da cuenta de que ir a entrevistar a los niños es un entorno mucho más apropiado hacerlo en sus casas e incluso con sus cuidadores presentes en la casa al momento de hacer las entrevistas. Sin embargo, me imagino que todos ustedes comprenderán que en estos momentos es súper improbable que eso pueda pasar, entonces también se debió realizar un protocolo de trabajo en línea, utilizando estas mismas plataformas y obviamente con todos los resguardos éticos que eso implica. Y obviamente hay elementos de rigor y de validez que se tienen que considerar para este estudio. Yo diría que la reflexividad es un elemento tremendamente importante a considerar siempre en los estudios cualitativos, sobre todo en este con los niños, porque nos hace cuestionarnos como adultos desde dónde nosotros miramos la niñez, nos hace a nosotros también ir a mirar nuestra propia niñez, cuáles son las relaciones que uno tuvo o tiene con sus padres y cómo esto podría impactar en lo que yo espero que los niños me respondan o no. Entonces, todos estos elementos que a veces los tomamos, los damos como por hecho, pero cómo pueden ir impactando también en todo este proceso. Y obviamente esto ha requerido considerar aspectos éticos que son tremendamente importantes como en toda investigación, pero yo diría que al investigar con temas de niñez o ir directamente con niños es mucho más complejo. O sea, yo he pasado varias revisiones de comité de ética, pero yo creo que nunca había tenido que hacer una revisión tan compleja como esta. Yo creo que Edgardo ahí me entiende un poco más. Y implica no solamente ir y presentar el documento a un comité de ética, es comprender la ética como un proceso completo, o sea, desde principio a fin, desde que yo estoy preparando el estudio hasta el fin de mi estudio y hasta que yo retribuya en mi estudio. No como, bueno, pasé el comité de ética, me ponen la firma y ya, no, sino que comprender ese proceso de principio a fin. Y, y bueno, elementos de privacidad y confidencialidad que por supuesto son tremendamente importantes, sobre todo en estos tiempos en que estamos utilizando plataformas en donde vamos a poner información en carpetas online, ¿cierto? O en otro tipo de recursos similares. Entonces, para ir cerrando, para terminar, dejo esta frase que me pareció que me parece que es bien decidora. Dice, un niño es pobre cuando no puede ejercer cualquiera de sus derechos, aunque sea solamente uno. Y ya vemos que aquí cuando, si bien hemos estado conversando con relación al derecho de salud o cómo hay una serie de determinantes que van a impactar en la salud, hay muchísimos más que son los que no se están ejerciendo. Eso, Edgardo. No sé si me tomé muy poco tiempo para la No, genial, presentación. muy bien. Ok. Muchas gracias, Cecilia. Y la idea es que siempre en esta segunda parte los dejamos abiertos, ¿no? A las estudiantes, los estudiantes, me incluyo también, Perfecto. para preguntas, consultas, comentarios, cuestiones que se pueden ir como también como reflexionando o acotando después, ¿no? Así Voy a que, dejar de compartir la pantalla, súper. ¿sí? Ya. Entonces, así que dejamos abierto ahí a las estudiantes, los estudiantes que quieran hacer preguntas, comentarios o dudas sobre el estudio, sobre tu experiencia también. Hay una parte también del curso, ¿no? Está Joaquín, Carlos, Gabriel, Isadora, que fueron llegando durante la presentación. Me gustaría partir, voy a hacer una consulta, así, solo como para ubicarme. Cuando tú dices, en el fondo, esos datos de obesidad infantil son de Santiago, ¿sí? Porque del país son igual importantes. Porque 3 de 5 es un 60%. O sea, es como, bueno, lo que significa un 60%. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de obesidad? Lo que tú has visto un poco en Santiago, pero en Chile y en otras regiones. ¿Cómo? Sí, la obesidad, bueno, esos datos son a nivel nacional, son datos Ah, de, nacional. de la JUNAEP, exacto, de las mediciones que ellos hacen anualmente a los niños. Entonces, es interesante la pregunta porque hay, así como hay una construcción social de la niñez, también ha habido una construcción social en términos de
qué es la obesidad y cómo la entendemos, ¿sí? Porque la obesidad al día de hoy se mide a través de este índice de masa corporal, el IMC, en donde se nos pide por lo general peso y talla, y a través de nuestro peso y talla, ¿cierto? Eso da un número, y que nos califica dentro de una tabla en donde estamos, no sé, normopeso, bajo peso, sobrepeso o obeso. Y hay una discusión interesante, hay mucho debate en torno a qué es lo que es la obesidad. O sea, efectivamente está bien o no está bien medida con esas variables. Entonces, hay toda una discusión sociológica que plantea que efectivamente la obesidad sí existe y es un problema de salud importante, pero por otra parte tenemos el tema centrado como en la estética y está centrado en esta idea de comer menos y hacer más deporte. Y la obesidad es algo muchísimo más complejo que eso, o sea, es imposible que comiendo menos o haciendo más deporte una persona deje de ser obesa. O sea, hay una serie de factores genéticos, medioambientales, hormonales, y que van impactando en el desarrollo de obesidad o no. Entonces, yo creo que ahí lo interesante es ver que existen estas discusiones y bueno, yo también ahí soy como de una perspectiva más bien crítica, en donde no comparto las mediciones que actualmente se están desarrollando para poder identificar sobrepeso o obesidad. Es decir, no puede ser que solamente a través de tu peso y tu talla es totalmente incompleto. O sea, hay una serie de antecedentes que deberían estar involucrados ahí. Entonces, eso también nos hace pensar que si esas son las medidas que se están aplicando hoy en día en los colegios y en la escuela, evidentemente también nos muestra como una realidad aumentada, por así decirlo. O sea, no sabemos realmente si ese 60% de verdad presenta una condición de salud compleja o es solamente una relación de masa muscular y cuerpo, ¿sí? Sofía ahí tenía un comentario. Dale, Sofía. Sí, quería comentar, hola, primero que nada. Quería comentar respecto a, claro, cómo se estaba midiendo este sobrepeso, porque uno puede tener sobrepeso y no necesariamente por eso entonces tener un índice de grasa que represente un peligro para la salud. Entonces eso me llamaba la atención y por otra parte también, que bueno, después lo menciono, el ámbito de la salud mental dentro del, digamos, este fenómeno, porque siento que, claro, se encierra mucho, digamos, por parte de la UNAEP y demás en la promoción de una buena dieta y el ejercicio y qué sé yo, pero entonces se deja de lado la salud mental e incluso creo que se invisibilizan los desórdenes alimenticios y demás. Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención. Sí, hola Sofía. Bueno, gracias por tu comentario. Me parece súper relevante. O sea, esta idea justamente lo que estábamos hablando recién de sobrepeso y obesidad y cómo se mide. Entonces yo creo que ahí el primer punto como que yo creo que debería ser como para que lo tengan en mente es que hay una serie de discusiones en torno a cómo se mide la obesidad, que es algo que no está zanjado. O sea, existe una línea médica, por así decirlo, que está muy firme con esta idea del índice de masa muscular o índice de masa corporal, pero por otra parte hay una línea sociológica que plantea que es insuficiente, que deben incorporarse otros elementos, por ejemplo, la circunferencia, el abdominal, la medición abdominal, y también otros aspectos genéticos y hormonales, entre muchos otros. Entonces, eso como respondiendo al primer punto. Y lo segundo, con relación a la salud mental, tienes mucha razón, porque, bueno, y es un poco lo que yo quería ir a averiguar con la experiencia de las niñas y niños, es decir, desde muy pequeños estamos acostumbrados a escuchar este discurso de elige vivir sano, ¿cierto? Que es la política nacional de gobierno para vida sana y para disminuir la obesidad. Y yo creo que ya muchos de ustedes han escuchado con relación a qué posibilidades tenemos realmente de elegir vivir sano, ¿sí? O sea, cuando estamos condicionados a medioambientes que son vulnerables, cuando no tenemos acceso a recursos para una canasta básica mínima, no solamente una canasta básica en términos de aporte calórico, porque hoy día la canasta básica es eso, es una canasta que está medido en calorías. No es una canasta que a mí me dice, usted tiene que comer
X cantidad de legumbres o X cantidad de pescado, sino que cuando uno ve la definición de la canasta se basa en calorías. Entonces, yo puedo comerme esas calorías qué sé yo, en fritura, en pan, en cosas que evidentemente son más baratas y que me van a saciar en comparación a otros elementos que pueden aportar eh, nutritivamente. Y toda esta política, este discurso, sobre todo influenciado desde Estados Unidos, diría yo principalmente, que tiene que ver con la delgadez y la belleza y los cánones de belleza, la figura esbelta, las imágenes a las que nosotros estamos expuestos a través de los comerciales, a través de las películas. O sea, es tan potente esta idea de las Barbie. No sé, yo soy mucho más vieja, entonces en mi tiempo eran las Barbie y no sé qué muñecas serán ahora, pero esta idea de como belleza ideal. Entonces, evidentemente que eso impacta y genera desórdenes alimenticios y, vale decir, bulimia, eh, anorexia, son desórdenes importantes que están hoy día en la población adolescente. Y además vemos que son cada vez más tempranos las apariciones de estos desórdenes. Entonces, también tiene que ver mucho con esas prácticas discursivas y estas narrativas que apuntan al salubrismo, por así decirlo, no sé cómo traducirlo, pero es como haga ejercicio, haga deporte, aliméntese sano, coma muchas verduras. Entonces, como esta promoción excesiva del cuerpo perfecto, más allá de del estado de salud, porque también está comprobado que el sobrepeso, por ejemplo, puede ser un parto a largo plazo. O hay evidencia de que las mujeres que son habitualmente con un peso normal o bajo peso tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la salud, sino que está siempre pensado en la estética, ¿sí? Como en la aparición del cuerpo, más que con la salud. Edgar. No, es interesante porque en el fondo lo que tú pones en cuestión es la respuesta individual. Cuídese usted. Correcto. O sea, y además la responsabilidad. Usted es gordo, usted es obeso, y cuídese usted, resuélvase como usted pueda. O sea, más que una cuestión como de política pública. Dudas con. Yo tengo, bueno, yo me aprovecho porque me parece interesante. Dos cuestiones, que son dos cosas distintas. No es como una historiografía, pero ¿cómo? Yo sé que tú te has metido harto en el tema, pero ¿cómo tú ves que pasamos de la. Porque la alimentación y la nutrición ha sido un tema de los niños, que se resolvió recién siglo XX, pero pasamos en muy poco tiempo de la desnutrición a la malnutrición y a la obesidad, y a todos los problemas como de nutrición. ¿Cómo tú ves que se dio ese tránsito? Y por otro lado, algo que yo creo que tú estás pensando, como esta dimensión más, eh, por un lado están los factores, los determinantes sociales, por otro lado también están como los factores culturales, ¿no? Que es una tensión entre este culto al cuerpo en formatos que no tienen que ver con los latinoamericanos, o sea, con buscar un tipo de cuerpo, uno lo ve en la ropa, ¿no? O sea, ahora todo el mundo es ese, super S, XS, o sea, como que, y lo XL es como, bueno, pero tiene que ver con un tipo de cuerpo que nosotros no tenemos, ¿no? Más allá que estemos sobrepeso, ¿no? Pero por otro lado hay todo un culto a la gordura también, como el gordito simpático, el gordo feliz, o la gorda, o sea, esa manera de hablar, ¿no? Y uno invisibiliza también probables o posibles cuestiones de salud. Ahí, ¿te fijas tú? ¿Cómo tú ves esas dos cosas? Mm. Bueno, con relación al tránsito, sí, pues efectivamente es interesante lo que pasó en Chile, porque nosotros hasta los años 50 o 60 teníamos una tasa de mortalidad sumamente alta en infancia y niños sumamente desnutridos. Y eso se generaron una serie de programas sociales y sobre todo en la época del ministro de Salud, cuando Salvador Allende fue ministro de Salud y posteriormente cuando fue presidente, una serie de programas, entre ellos este acceso a la leche, o sea, como una cosa que hoy día nos puede parecer como tan básica, pero efectivamente todos esos programas y políticas desde el ámbito social incorporados a la salud permitieron que nosotros rápidamente lográramos salir de ese proceso de desnutrición y a partir de los años 90 nos pasamos, ¿cierto?, para este otro lado de malnutrición por exceso, que es lo que hoy se conoce como, que incorpora sobrepeso y obesidad. Y dentro de todas las, digamos, factores que pueden haber contribuido a esto, ¿por qué nos pasó? Bueno, nosotros seguimos el modelo norteamericano, entonces
todo lo que tiene que ver con el libre mercado y el acceso a la comida chatarra, o sea que fue un boom, nosotros no teníamos y ahora en cada esquina nosotros podemos tener acceso a un restaurante o lugar para este tipo de comida. Evidentemente el sedentarismo también es algo que ha influido muchísimo, porque por el aumento de las tecnologías, no sé, ocupamos más el auto en vez de caminar o usar la bicicleta, estamos todo el día sentados, 8 horas sentados frente al computador, en fin, una serie de tareas que antes se podían hacer manualmente y que ahora son automáticas, entonces también hay estos elementos que han ido impactando, y por supuesto la dieta, pero no solamente la dieta en términos de qué es lo que elijo yo comer, sino que cómo se producen los alimentos. Entonces también hay muy poca fiscalización a la industria, o sea, de qué están hechos los productos, ¿sí? ¿Qué es lo que comemos? O sea, efectivamente comemos frutas y vegetales que están sanos, que están libres de contaminantes o no, o sea, nosotros no tenemos cómo saber eso. Y muchos alimentos que se venden libremente en los supermercados y que no tienen ningún aporte y tampoco tienen ninguna fiscalización, ¿sí? Entonces, muy parecido a lo que ha pasado, por ejemplo, con la industria del tabaco, es decir, no ha habido un bloqueo a una industria que es tremendamente potente y que está muy arraigada dentro del lobby chileno. Y con relación a estos factores culturales, o sea, claro, nosotros estamos acostumbrados a esta cultura desde que cuando vemos a las guaguas, ¿cierto? Es como, está sanita, gordito, entonces está sanito, qué bueno. Y de hecho, cuando una persona es muy delgada, oye, le faltan unas cazuelas, es como, o sea, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez un comentario de ese tipo o nos ha llegado un comentario con relación a nuestro cuerpo, o sea, nos han dicho, oye, estás más gorda, oye, estás más flaco, o sea, en el fondo es un tema que culturalmente todos hablamos o nos sentimos también como con el derecho de opinar con relación al cuerpo de otro, o sea, yo creo que eso es algo que nos va a costar muchísimo también ir modificando. Y sobre todo también volvemos al tema de las narrativas, es porque están tan involucradas desde la narrativa norteamericana y que es la que nos impacta a nosotros, que eso es muy, muy difícil de modificar, o sea, es más bien estructural, o sea, son estructuras además de poder, en donde las personas con esta condición saludable, estéticamente saludable, es decir, el delgado, el que se mantiene bien, tonificado, incluso el color de la piel, o sea, como el bronceado ideal, etcétera, cómo eso además lo pone en una escala social distinta. O sea, además, cuando tú estás con estas características, ya sea de sobrepeso o porque eres moreno, estás en otra posición social. Entonces, es a ese nivel el impacto del aspecto cultural con relación a la estética y el peso. Dudas, consultas, comentarios de las compañeras y los compañeros que están ahí. Que nosotros siempre chequeamos, ¿no? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Cecilia, tú hiciste en tu presentación como una insinuación, ¿no? Que va a hacer distinciones de edad, pero también de género. ¿Eso es porque tú tienes una hipótesis de que hay diferencias entre la obesidad entre niñas y niños? En todos estos aspectos, ¿no? Biológicos y de salud, pero también más sociales y culturales. Ahí la distinción tiene más que ver con la relación con la cuidadora en este caso, o sea, con la madre. Entonces ahí es como está el aspecto de género. Y las diferencias de género que puedan, o sea, digamos, las voy a ir a explorar lo que pueda surgir ahí en el campo, sí, sí, entre niños y niñas. Hay muchas diferencias de sobrepeso, de obesidad, de acuerdo a edad. No quiero ahora aventurarme a decir datos, pero sí hay diferencias en donde a veces los niños tienen mayor sobrepeso, hoy las niñas pueden tener más obesidad en comparación a los niños, pero es dependiendo de la población, de dónde están ubicados, etc. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en Chile, con relación a etnia, los niños mapuche, hay mucho estudio que ha demostrado que tienen mayor obesidad, mayor prevalencia de obesidad que los niños no mapuche, o los niños, digamos,
que no son de la etnia. Entonces, interesante también sería ver ahí, porque hasta ahora son solamente datos cuantitativos, ir a ver qué es lo que pasa. Si tiene que ver, como tú decías en un principio, con este cuerpo o raza latinoamericana particular, o tiene que ver con determinantes socioeconómicos, o tiene que ver con territorio u otros elementos que puedan estar asociados. Pero todos los estudios que uno va encontrando son más bien relacionados con el ámbito clínico y con el ámbito epidemiológico. Entonces, muchísimo, muchísimo por explorar en esa línea. Y solo como curiosidad de tu trayectoria, Cecilia, porque en el fondo esto significa que tú eres una especie de pez tropical en una pecera rara, ¿no? O sea, como que, ¿cómo hacía ese tránsito tuyo en el mundo de la salud, con el discurso médico, con las lógicas clínicas, epidemiológicas, sanitarias, y tú poniendo como este punto también? Porque uno podría decir que dentro de todo, sí, así, pero bueno, tú has podido hacerlo, o sea, hemos visto tu trayectoria también. ¿Cómo ha sido eso? Mm. Sí, yo creo que ahí, bueno, es buena tu pregunta porque yo creo que también es como el mensaje que a mí me gusta transmitirle a los estudiantes, que cuando me dicen así como, bueno, pero si es trabajadora social y ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, ustedes ven que hay muchísimo, muchísimo por hacer. O sea, eh, cuando uno se encuentra con este nivel de desigualdad en términos de salud, asociado a estos determinantes sociales, efectivamente nosotros tenemos que ir abriendo este campo en el ámbito de salud, en el ámbito clínico, en el ámbito médico, y claro, no es fácil porque uno obviamente se encuentra con profesionales, sobre todo médicos o médicas que muchas veces no están muy familiarizados con los aspectos sociales o que consideran que lo social no es relevante. O sea, el médico está centrado en este modelo biomédico de entrega el tratamiento para la cura y suficiente. Y, por ejemplo, nos pasa muchísimo en el tema del cáncer infantil. Es como, oye, pero si los niños ya tienen tratamiento. Y es como, sí, pero resulta que este niño viene viajando desde Rancagua o desde La Estrella, pongámoslo un sector mucho más rural y recóndito de la sexta región. Tiene que quedarse en Santiago para que ese niño o niña pueda tener el tratamiento. Y entonces para quedarse en Santiago tiene que haber un lugar que hasta el día de hoy no hay, no existen estas residencias sanitarias como las que se crearon ahora para el COVID, no existen las residencias sanitarias públicas para niños. Entonces hay una serie de ONGs como la Fundación Nuestros Hijos, en donde yo trabajaba, que se preocupan de generar estos como cuidados complementarios, estos soportes sociales complementarios. Entonces ahí, digamos, y levantando evidencia es la manera en la que nosotros como desde investigadores o desde el ámbito social podemos mostrar la relevancia que tienen estos temas. Y yo creo que ahí también es súper importante las sistematizaciones que cada uno puede ir haciendo. O sea, cada vez que uno hace un trabajo, ya sea para un curso de pregrado, ya sea la tesis, de algún modo mostrarla, publicarla, y esas sistematizaciones nos van permitiendo mostrar evidencia y también para que las contrapartes nos tomen también en serio, o sea, vean la relevancia de lo social, porque de ningún modo vamos a mejorar las tasas de sobrepeso o vamos a mejorar la nutrición infantil solo desde el punto de vista médico. Y es lo mismo que pasa hoy con el COVID. Si es que no hay mejoras estructurales, si es que, por ejemplo, tuviéramos, no sé, permisos pagados o licencias pagadas para que las personas efectivamente se puedan quedar en su casa, quizás tendríamos menos contagios. Entonces es imposible que podamos pensar en intervenciones o en soluciones desde esta mirada médica sin incorporar lo social. Y yo creo que eso siempre es un desafío, pero también el desafío está en cómo nosotros mostramos resultados y mostramos evidencia que permita también pararnos de igual a igual en ese campo. Cecilia, aprovechando que te tenemos y estamos como en estos dos fenómenos que tú conoces bien también, que has podido trabajar e investigar, yo, claro, todavía nosotros tenemos una suerte de representación, una suerte de narrativa sobre el cáncer, ¿sí? Y la ponemos en ciertos sujetos, ¿no? Uh -huh. Puede ser como el VIH, que uno no habla tanto del VIH con niños, ¿sí? ¿Qué tú nos podrías decir que aprendiste durante todos estos años o qué cosas te llamaron la atención o descubriste tú del cáncer, esta área de la oncología infantil o cáncer con niños? ¿Qué cuestiones son distintas a las que uno...? Porque claro, esa asociación uno no la hace, ¿te fijas tú? O sea, como que uno no...
te dice, bueno, cáncer, y uno piensa, bueno, a veces los adultos mayores o algunas personas, fumadores, o sea, como que uno localiza, ¿no? Y de una forma bien dramática todavía, a pesar que existen muchos tipos de cánceres distintos y hartos tratamientos bien efectivos, sigue teniendo una carga bien dramática, ¿no? En términos de, bueno, la muerte, ¿no? Ese es el horizonte. ¿Cómo tú ves esto del cáncer con niños, la oncología infantil, esa área que tú conociste bien también? Mm. Bueno, yo una de las principales y de las primeros aprendizajes que tuve es que los niños en Chile tienen una sobrevida de alrededor del 80%. Es decir, 8 de cada 10 niños que son tratados en Chile sobreviven a 5 años y después pueden llevar una vida relativamente normal, obviamente con una carga de tratamiento que han tenido y chequeo periódico, pero esos números son comparables a países europeos, países desarrollados. Es decir, nosotros en Chile hemos llegado a un nivel de desarrollo de los tratamientos que es comparable a los países del primer mundo. Y bueno, ¿y eso por qué fue? Es porque en los años 90 más o menos se juntó un grupo de oncólogos pediátricos en donde empezaron a formarse y a generar una red de trabajo conjunta, y eso permitió que al día de hoy en Chile tengamos esos resultados. Y obviamente eso ha sido complementado también por estas organizaciones de la sociedad civil que han podido complementar el tratamiento con estos otros elementos de tipo social. Entonces, yo creo que cuando hay una red que funciona en términos de sector público y sector privado, también eso colabora enormemente con los resultados, y yo creo que el cáncer infantil es uno de estos ejemplos, y nos pasa lo contrario ahora en el cáncer en adultos, porque en adultos la sobrevida es del 30 a 40% y dependiendo del tipo de cáncer. Entonces, en adultos hoy día necesitamos grandes esfuerzos en términos médicos sociales, no solamente de mejorar los tratamientos y generar nuevas tecnologías en inmunoterapia u otras, sino que también cómo nosotros colaboramos un poco más desde el ámbito social para generar estas medidas de soporte con los adultos. Porque también pasa que los niños, no sé, generan como que la gente se enternezca más, o sea, como, ay, pero es que son niños. Bueno, pero los adultos somos adultos y los viejos son viejos, y en el fondo ninguno tiene más valor o peso que otro, digamos, todos tienen derecho a calidad de vida o incluso a tener un fin de vida digno, tener acceso a cuidados paliativos o alivio del dolor, o sea, que es un derecho humano además, o sea, todos deberíamos tener esa capacidad y ese acceso. Entonces, de las cosas bonitas que yo aprendí desde el mundo del cáncer infantil, yo creo que conocer que la sobrevida en Chile es muy buena, y también ver el trabajo en red. Yo creo que esos dos elementos han sido como sumamente importantes dentro del aprendizaje, y que también me han ayudado mucho para generar redes y vínculos en el ámbito médico, y también ir levantando temas o propuestas que han ido abriendo, por ejemplo, espacios en donde antes a lo mejor el trabajo social no era tan potente, y ahora ya vemos cada vez más, hemos ido empujando que las unidades de oncología pediátrica tengan sus propios asistentes sociales, cosa que hasta el día de hoy no existe. No todas las unidades de oncología los tienen. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Hay mucho que hacer ahí, o sea, hay mucho trabajo de diagnóstico, de acompañamiento, toda la etapa de cuidados paliativos que uno hace con acompañamiento a la familia, los fallecimientos, que si bien son dolorosos, somos los trabajadores sociales los que tenemos que hacer todas las coordinaciones con la red, cuando los fallecimientos son, por ejemplo, de personas que son fuera de la región, cómo nosotros nos coordinamos con nuestros colegas en las otras regiones. O sea, es un mundo de trabajo el que se puede hacer ahí. Dudas, consultas, comentarios, los estudiantes que están ahí, tantos silentes hoy día. Sí, y hoy día es el último día de Sí, curso, ¿no? sí. La última invitada, sí, cuando queda la sesión de cierre. Saidi dice, muy interesante. No, claramente Muchas dice. gracias. Sí, es verdad. Ahí está, la mira Yo, ahí. yo no tengo una duda, pero porque en verdad he estado escuchando atento y como que en verdad se ha entendido todo bastante bien. Como que pienso que Cecilia pones como
puntos muy importantes en algunos elementos que a lo mejor, eso desde el área social, como que de repente invisibilizamos, quizá, por ejemplo, no sé cómo decirlo, pero como otras disciplinas que también pueden aportar como al trabajo que estemos haciendo. En ese, ya bueno, sí, sí, se me genera una pregunta. En ese sentido, como, y ahora nos acabas de mencionar como las cosas que has podido ver y bonitas, por decirlo de alguna forma, como el trabajo en pediatría oncológica, pero ¿en qué sientes que el sistema de salud público chileno o público privado, como, en qué está el debe todavía, como algo que pudiese hacer casi inmediatamente como para empezar a hacerse más o cargo de quizá otra forma de esta situación? Oh, Millaray, gracias por el, bueno, comentario y la pregunta difícil, difícil, pero yo creo que la salud debiera ser garantizada como un derecho y como tal, que todos y todas pudiéramos tener acceso sin distinción de recursos o de dónde vivimos, ¿cierto? Y a mí me gustaría, o sea, es como, pero esto es como un sueño que puede que me vaya de este mundo y no se concrete, y es que podamos tener un servicio de salud que fuera un servicio de salud solidario, es decir, un sistema de salud en donde hoy día los cánceres, por ejemplo, en adultos, no están todos cubiertos por el GIES. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un cáncer de mama, por decirlo, que un cáncer hepático o un cáncer renal. O sea, dependiendo del cáncer, vas a tener acceso en el sistema público. Y desde mi punto de vista, eso no puede ser. O sea, eso es éticamente incorrecto. Entonces, yo creo que la deuda, la gran deuda tiene que ver con la posibilidad de efectivamente dar un acceso equitativo a la salud, y eso yo creo que un primer avance va a ser lo que se pueda inscribir en la nueva constitución, ¿cierto? Como un gran marco de trabajo, pero obviamente esto va a tomar años de artículos, de leyes, en fin, de que pudiéramos llegar a eso. Pero esa es una opinión muy, muy personal. Vale, muchas gracias, De Cecilia. nada, gracias a ti. Cecilia, y por ejemplo, Carolina, sí, totalmente, me inspira Cecilia. Sí. Gracias, Carolina. Y, y quizás otro punto ahí que tocaba la Millaray a propósito de la interdisciplina, me ha tocado, sí, me ha tocado conocer no solamente profesionales médicos, sino que también la antropología. O sea, hoy en día estoy trabajando con muchas antropólogas y es interesante porque obviamente se dan unas discusiones ahí en términos teóricos, metodológicos, que también a veces son bien desafiantes porque ellos vienen de una formación tremendamente potente en términos de la investigación y en lo cualitativo, y cómo esas formaciones nos van complementando, o sea, es decir, cómo yo necesito de esta mirada antropológica, cómo yo necesito de esta mirada médica, y yo creo que también ahí nos falta mucho, quizás en pregrado. No hablo desconozco cómo son los sistemas de formación, pero cómo desde pregrado nosotros podemos generar ciertos trabajos interdisciplinarios, ciertas intervenciones que nos obliguen a conocernos, no cuando ya estemos en el campo de trabajo, sino que un poco desde antes. Sí, otro desafío. Ahí está. ¿Qué dice Sofía? Sofía, hable nomás, usted siempre puede hablar. Sí. Muy interesante. Sí, me gusta Agradecerle. escuchar voces y ver caras. Exactamente, todos deseamos eso. Cecilia, bueno, o sea, estoy como súper interesado y totalmente con conocimiento de causa, pero lo hago como inocentemente. El hecho también, bueno, uno está como en sus realidades, no es que sea obligatorio salir del mundo y conocer otras cosas, pero uno toma perspectivas, ¿no? Y en este paso que tú estás haciendo ahora particularmente en Edimburgo, porque nosotros conocemos un poco, pero ¿qué crees tú que tú has podido ir aprendiendo y te ha abierto también esta posibilidad de estas 2 veces que tú saliste, ¿no? Que hiciste ese esfuerzo también y esa decisión, ¿no? No es fácil, de salir y más que por el lugar, ¿no? ¿Qué cosas te ayudaron a ti en la primera y ahora en esta segunda vuelta, estos periplos que tú estás haciendo de tus estudios, primero de máster y ahora de doctorado? Qué difícil la pregunta. Pero yo creo que
la primera experiencia es como esta cosa de abrir el pensamiento y esta perspectiva. O sea, evidentemente a mí se me abrió un mundo literalmente de temas, de miradas, de perspectiva, de conocimiento al cual no me había enfrentado. Yo creo que eso en primer término, sí. Y ahora yo creo que quizás es la posibilidad de tener más discusiones. O sea, cuando uno ya tiene un poco más de un proyecto claro hacia dónde quieres dirigirlo, yo creo que también eso va permitiendo encontrarte con personas o con redes de trabajo que van en esta línea y que te van retroalimentando. Bueno, y evidentemente la posibilidad de estar acá, de tener estas redes que también permiten devolver la mano a Chile. O sea, siempre pensando en cómo llevo todo lo que estoy adquiriendo, cómo lo voy llevando de vuelta. O sea, yo creo que esa es una de las grandes tareas también que como investigadores nosotros tenemos. No sé si ahí respondí algo a la pregunta. Sí, súper, sí. Las y los estudiantes, ¿algún comentario, alguna pregunta? También pensando que nos quedan los últimos minutitos de esta sesión, por el tiempo que tenemos nosotros y el tiempo de Cecilia. Si tú tuvieras que contarnos desde tu punto de vista estos temas en que tú estás, dos desafíos o un desafío para el trabajo con niños en temas de salud, considerando esto, los determinantes sociales, la dimensión cultural, ¿qué podrías como decirnos, ¿no? Como curso también, ¿no? Que hay que poner como en consideración? Sí, yo creo que, o sea, de todas maneras el tema de los determinantes sociales, o sea, tener siempre en mente que todos los aspectos socioeconómicos, educacionales, medioambientales, etcétera, tienen un impacto en la salud y eso nosotros tenemos que ser capaces de reconocerlo, identificarlo y mostrarlo y ponerlo en evidencia. Y así también yo creo que es importante la discusión con relación a cómo nosotros en Chile consideramos a los niños sujetos de derecho o no. O sea, yo creo que ahí hay unas brechas gigantescas y que también nosotros desde el trabajo social podemos encargarnos o hacernos cargo de ir promoviendo, ¿cierto?, la promoción de derechos, este enfoque de derecho, pero este enfoque de derecho tiene que traducirse en ciertas prácticas. Entonces, como es ahora una elección para una constitución o como tiene que ver cuando vamos a hacer investigación, poder ir a preguntarle a ellos si es que quieren o no hacerlo, más allá de que yo también tenga obviamente una autorización parental, pero en el fondo, cómo este discurso se hace un poco carne en las prácticas, ¿sí? Y yo creo que esos dos elementos son, en general, en términos de niñez y ya en el tema particular de salud, ir considerando todas las experiencias, o sea, en términos cualitativos, todo lo que nosotros podamos hacer, desde donde se desempeñen el día de mañana los estudiantes que están hoy aquí o donde hagan sus prácticas, si es que no las han hecho, ir considerando siempre las experiencias, o sea, toda esta dimensión cualitativa y todo lo que nos aporta en las intervenciones y en todo lo que nosotros podemos aportar al diseño de políticas públicas, por ejemplo. Se nos pasó volando la hora y es así como súper rápido, porque ha estado como muy interesante, Cecilia, como, o sea, tú tienes, se nos el manejo que tú tienes, y también, vaya, yo hago mi mea culpa de nuevo de los avisos, siempre pensé en poder, porque bueno, nos queda una sesión más que es como la síntesis, pero siempre pensé yo en cerrar como esta tanda que tuvimos de invitados contigo por, bueno, varias razones. Uno, porque tú tienes un trabajo muy interesante y has reflexionado mucho acerca de la niñez y la salud, eh, pero también, si hay algo pequeño que hemos ido aprendiendo también en este tiempo y esta época que nos toca, y voy a hacerlo con una cuestión, ¿no? Justamente estando en Edimburgo vimos unas cuestiones que tienen que ver con los indicadores de cómo uno hablaba de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres profesionales. En las cartas cuando uno hacía una carta de recomendación, ¿no? Y yo leí ese estudio que decía, generalmente las cartas de recomendación decía que eran el atributo que más se destacaba en que era muy esforzada, ¿no?
que trabajaba duro, ¿sí? Y claro, fue muy brutal porque yo fui a ver cartas que yo había hecho para colegas, ¿no?, más jóvenes, y yo colocaba eso, ¿no?, que eran muy trabajadoras y trabajaban muy duras. Y uno pocas veces destacaba, y en el caso de los hombres, uno destacaba todos los éxitos que tenía y todos los logros. Entonces eso fue muy duro también darse cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, fue un aprendizaje. Y digo esto porque yo tengo la impresión que Cecilia, con el tiempo que también la conozco, es una mujer que no solo trabaja duro, sino que ha tenido muchos logros muy importantes. Y para mí era muy relevante poder compartir con las y los estudiantes eso, ¿no? Una mujer que, trabajadora social además, que ha tenido logros en su área, que ha podido, no desde el exitismo, ¿no?, sino que desde la persistencia de pensar ciertas cosas, tener la energía de iniciarlas y tener la energía para terminarla, para volver a empezar. Entonces, Cecilia bueno, ahí la Carolina lo dijo de una forma mucho mejor y mucho más bella, ¿no? Me inspira. Y efectivamente, Cecilia, lo que yo la he podido conocer en todos estos años, inspira, ¿no? Y no, me inspira mucho también su trabajo y me produce una profunda admiración. Por eso quería también compartir con ustedes eso que ella hace, la manera en que ella lo piensa, la manera en que ella lo dice. Así que, Cecilia, nada, muchas gracias por tu tiempo, por ser generosa con también mi déficit atencional residual y no ser tan planificado como sé que se es en esas regiones del norte, ¿no?, de las tierras altas, y por ser siempre tan generosa con todas las invitaciones que te hemos hecho y con todo, estar ahí, ¿no? Cecilia ha participado en un montón de cuestiones que ella, teniendo mil cosas allá, no se mete de repente a los pequeños seminarios que hemos generado y participa y comparte. Así que nada, Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y al resto de las y los estudiantes, ¿no?, les mandé un pequeño mensaje donde está como el calendario. Esta semana entrego todas las retroalimentaciones, sí o sí, y hay como unas fechas también. Próxima semana cerramos ya el curso y hay unas fechas más largas para entregar el trabajo final, ¿sí? Así que